Voy a saludar al señor Raúl Rosende, él es director de Operaciones de Coordinación Humanitaria de la ONU en Siria. Señor Rosende, muy buenos días y gracias por atendernos en Miami Despierta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, cuéntenos cuál es la situación en Siria, porque durante algunas semanas, hace mucho tiempo, escuchábamos, hablábamos, había mucha preocupación, pero las noticias se van allí diluyendo y esto no significa que haya cambiado la situación. ¿Cuál es la situación en este momento para los sirios? La situación es muy mala. Como usted sabe, la confrontación comenzó hace 4 años y la confrontación, la guerra civil continúa. Lamentablemente no ha habido acuerdo de paz, por lo tanto las hostilidades continúan y cuando uno mira algunas de las cifras a nivel de víctimas y afectados, uno se puede dar cuenta de la dimensión de la tragedia. Por ejemplo, se calcula que 220.000 personas han muerto en Siria en estos 4 años. Se calcula que más de 11 millones de personas han tenido que huir de sus hogares, lo cual es una cifra enorme, sobre todo si se tiene en cuenta que antes del comienzo de la crisis, antes del comienzo de la guerra, en Siria en total había 21 millones de personas, era la población total del país. Quiere decir que más de la mitad han escapado de sus hogares, o sea, más del 50% de la población del país ha tenido que escapar de sus hogares, se han desplazado y bueno, han tenido que buscar la vida o fuera del país. Hay muchos refugiados sirios en Líbano o en Turquía, o algunos otros que han escapado de sus hogares y se mantienen dentro de Siria, pero en condiciones muy malas, ¿no? Esto sin contar el daño enorme que ha tenido la economía del país. Se calcula que en estos momentos 3/4 partes de la población está por debajo de la línea de pobreza. Y estamos hablando de un país que antes del comienzo de la crisis no era pobre, tampoco Siria era un país rico, pero era un país considerado más o menos de ingreso medio. Bueno, ahora lamentablemente, como consecuencia de la guerra y como consecuencia de la destrucción, se calcula que 3/4 partes de la población vive en la pobreza y también se estima que el retroceso del Producto Bruto, del Producto Económico de Siria ha sido del 50%. Entonces, bueno, esto le da una idea de la dimensión del drama que vive Siria, ¿no? Sí, Raúl, la guerra civil tan cruda que se está viviendo en Siria ha provocado un drástico incremento en el número de migrantes y lo estábamos viendo y nos preocupaba, por supuesto, con lo que sucedió hace unos días con esta embarcación que naufragó muy cerca de las costas de Italia o del Mediterráneo. Raúl, ¿cómo se puede controlar esto por parte del gobierno de Siria? ¿Les interesa que estas personas no se vayan del país? Bueno, hemos tenido informaciones de que muchas de las personas que van en estos barcos que cruzan el Mediterráneo son sirios. No todos son sirios, por supuesto. Hay una proporción grande de africanos, pero hay muchos que son sirios también. Y la verdad que mientras siga la guerra, mientras siga la violencia, mientras siga habiendo bombardeos aéreos de ciudades, mientras siga habiendo cañoneos de ciudades, lamentablemente la gente va a tener que seguir escapando, ¿no? Y un alto porcentaje va a escaparse fuera del país. Como les digo, cerca de 4 millones de personas han buscado refugio fuera del país y se estima que si la situación continúa, si no hay un cese de la violencia, en 2015 es posible que 800.000 personas más escapen del país. Quiere decir que la única solución al tema de la migración y el refugio es poner fin a la violencia, ¿no? Sí. Raúl, usted es el director de Operaciones de Coordinación Humanitaria de la ONU en Siria. ¿Usted en este momento está en Siria o está en otra parte? Yo en estos momentos estoy muy cerca de la frontera entre Siria y Turquía, estoy del lado de Turquía, porque gran parte de nuestras operaciones humanitarias dentro de Siria se hacen desde Turquía. O sea, nosotros mandamos parte de la ayuda humanitaria a la población afectada desde Turquía. O sea que ahora yo estoy del lado de la frontera, pero del lado turco. Sí, porque es que quería saber cómo es de fácil o qué complicación pueden llegar a tener ustedes para enviar las ayudas a Siria. ¿Cuáles son esas dificultades a las que ustedes se enfrentan? Sí, en realidad hay muchas dificultades. Por un lado, la violencia, el hecho de que permanentemente hay combates y hay batallas en el país, hacen difícil que se acceda a veces
a la población necesitada. Obviamente la gente más necesitada es la gente que vive en los lugares donde hay violencia, o sea, cuando hay un bombardeo, cuando hay un ataque en una población, la economía se destruye, por lo tanto la gente no tiene que comer, o sea que la gente más necesitada está en las zonas de más violencia. Entonces esto implica un desafío importante. También otra limitación importante que tenemos es la presencia del Estado Islámico, ¿no? El grupo fundamentalista Estado Islámico, con una agenda muy radicalizada, con una acción de violación de derechos humanos permanente, que han puesto limitaciones muy grandes al envío de ayuda humanitaria en los territorios controlados por ellos. Y finalmente también tenemos problemas con el gobierno de Siria, ¿no? El gobierno de Siria lamentablemente pone también trabas burocráticas al trabajo de la ONU o de las ONGs, y eso es otro impedimento importante al trabajo nuestro. De cualquier manera, yo quiero dejar en claro que la ONU sigue trabajando dentro de Siria, tenemos personal dentro de Siria, y vamos a seguir trabajando en Siria porque la necesidad de la población a nivel de ayuda humanitaria es enorme, ¿no? Una pregunta, las Naciones Unidas participa, yo no digo el departamento suyo, pero las Naciones Unidas en general participan de alguna forma en las negociaciones de rescate de periodistas y trabajadores humanitarios que han sido secuestrados por el Estado Islámico. Raúl. Bueno, es que yo creo que la comunicación donde está él es bastante complicada, es bastante difícil y siempre lo ha sido así con Raúl. Y por ahí lo escuchamos. Raúl, ¿nos escucha? A ver si... Es muy difícil. Mire, le cuento algo de Raúl Rosende. Él es un uruguayo que ha llegado a convertirse en director de operaciones de coordinación humanitaria de la ONU en Siria, pero ha estado en diferentes misiones y también él visita Irak y otros países vecinos ayudando. Así que creo que la labor de Raúl es una labor, primero, de admirar y segundo, es bastante peligrosa. ¿Raúl está? Hola. Hola, Sí, se cortó. Sí, le estaba preguntando si las Naciones Unidas de alguna forma participa en las negociaciones para recuperar a periodistas y trabajadores humanitarios que han sido secuestrados por el Estado Islámico. No, realmente nosotros no tenemos contactos formales con el Estado Islámico. Por lo tanto, no hemos participado en ese tipo de negociaciones. El trabajo nuestro se concentra fundamentalmente, como le digo, en proveer ayuda humanitaria, y a veces tenemos que negociar con grupos armados y también con el gobierno la entrada de ayuda humanitaria, pero ese es el tipo de negociaciones fundamentalmente que tenemos, ¿no? O sea, la entrada de ayuda humanitaria para la población necesitada. ¿De qué número de desplazados estamos hablando de sirios que se han ido hacia Turquía o hacia otros países vecinos? A ver, nosotros como Naciones Unidas hacemos una diferenciación entre lo que es la población que huye de sus hogares pero se mantiene dentro del país. Estos son 7.5 millones de personas, o sea, gente que ha tenido que huir de sus casas, pero no cruza la frontera. A eso le llamamos población desplazada, 7.5 millones. A esto hay que agregarle la gente que huye de sus hogares como consecuencia de la violencia y que cruza la frontera, busca refugio en otro país, sea en Turquía o en Jordania o en Líbano. A esto le llamamos refugiados, y el número de refugiados sirios en estos momentos es de 4 millones. O sea que la cifra total es 11.5 millones de sirios que han tenido que huir, 7.5 se mantienen dentro de Siria pero están lejos de sus hogares, y 4 millones fundamentalmente en los países vecinos. Raúl, ustedes desde su misión y desde su labor han aprendido a reconocer las personas del Estado Islámico, es decir, ¿es fácil reconocerlas cuando ustedes están en misión o no se ven? ¿Cómo es vivir con el Estado Islámico? Bueno, es difícil reconocerlos. Nosotros sabemos las zonas y las áreas geográficas dentro de Siria donde ellos están. El Estado Islámico controla un territorio, una zona del país bastante grande. Incluso el Estado Islámico está presente en Irak. O sea que yo diría que desde la frontera entre Irak y Siria hacia el norte del territorio de Siria hay un territorio bastante grande que todavía sigue siendo controlado por el Estado Islámico.
Y bueno, y usted me preguntaba cómo es vivir en esas zonas. Nosotros tenemos registros y reportes de personas que han vivido allí y que han escapado, y la vida es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque ellos establecen una normativa y una forma de vida muy rigurosa. Ellos adhieren a una versión muy radicalizada de la religión. A las mujeres les imponen una forma de vestimenta. Ha habido persecuciones de grupos religiosos distintos, ha habido persecuciones de cristianos, pero también ha habido persecuciones de musulmanes, ha habido casos de tráfico de mujeres. O sea que realmente la vida en las zonas controladas por el Estado Islámico es muy difícil, y como le digo, hay información muy clara de violaciones muy serias a los derechos humanos, ¿no? Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos esta información de lo que sucede en Siria, sobre todo con los desplazados y la crisis humanitaria que ha dejado esta guerra civil, y pues la intención de la oposición de sacar a Bashar al-Assad, y obviamente todo lo que corresponde a la participación del Estado Islámico en esto. Muchas gracias por estar en Miami Despierta. Un feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Uno quisiera seguir hablando con Raúl y esculcarle un poco más la vida. Raúl, yo creo que para él son como las 3:37 de la tarde, pero quisiera uno como meterse más y aprender. Además y saber el miedo con el que puede vivir. Es muy complejo porque no es tan sencillo de que es que hay un señor dictador que se llama Bashar al-Assad, y como nos decía él, cuando estaba Bashar al-Assad, obviamente, pues es un dictador, pero no había la crisis que hay ahora, lo que pasa en Libia. Sacaron a Muammar Gaddafi y miren la situación de Libia. Sacaron al señor Saddam Hussein de Irak y la situación en Irak es catastrófica.